Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el ATP, sobre por qué el ATP es la moneda energética de todos los seres vivos. Vamos a revisar algunos aspectos de su estructura, las fuentes de ATP para muchos seres vivos, cómo lo sintetizan y algunos aspectos de su papel en el metabolismo y otras funciones biológicas. Entonces vamos a empezar con la estructura, mencionando pues que el ATP es un nucleótido, está formado por una adenina, una ribosa y un grupo trifosfato. Esa adenina está unida a esa ribosa por un enlace N-beta-glucosídico, eso ya lo vimos cuando vimos carbohidratos, ¿verdad? Y aquí hay un enlace de éster que está uniendo pues el azúcar con ese grupo trifosfato a través o usando el carbono 5. Bien, y hay una cosa bien interesante de esta molécula y es que ella necesita estar unida a iones divalentes como el magnesio, como el calcio, como el manganeso, para estar en su forma activa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el ATP por sí solito, digamos que no funciona tan bien como sí lo hace cuando está unido a estos iones divalentes. Aquí quiero resaltar una cosa bien importante y es que esta unión a estos iones divalentes es fundamental para que este ATP pueda unirse al sitio activo de muchas enzimas que catalizan reacciones que requieren energía, que requieren el ATP para que puedan llevar a cabo esa reacción metabólica. Bien, entonces, ¿cómo es que el ATP transporta la energía? O sea, ¿por qué se considera el ATP una moneda energética? Entonces, para responder esta pregunta, es importante que conozcamos y detallemos muy bien la estructura del ATP. Y para ser más específicos, que miremos estos enlaces fosfoanhidro. Entonces, fíjense que dentro de la estructura del ATP podemos encontrar un enlace N-beta-glucosídico, podemos encontrar un enlace éster y podemos encontrar estos enlaces fosfoanhidro. De estos tres enlaces que encontramos en el ATP, estos enlaces fosfanhidro son energéticamente, digamos que son altamente energéticos, sería la expresión, son altamente energéticos. ¿Qué significa esto? Que con su hidrólisis se libera una gran cantidad de energía que puede ser usada, ¿cierto?, en otras reacciones químicas o en otras reacciones metabólicas. Hay una cosa bien interesante de estos enlaces fosfanhidro y es que, y eso, bueno, y quiero que quede claro, y es que no es el solo hecho del rompimiento del enlace el que me genera esa gran cantidad de energía. Es muy importante que ese grupo fosfato que se está liberando, ¿cierto? Por esa hidrólisis sea transferido a otro grupo. La cantidad de energía que se libera cuando se hidroliza y se transfiere ese grupo fosfato a un grupo específico, pues va a depender de tres aspectos principales. Uno es quién recibe ese grupo fosfato, ¿no es cierto? ¿Quién es el grupo donador de ese grupo fosfato? Y el medio en el que ocurre la reacción. ¿Por qué el medio en el que ocurre la reacción? Porque puede hacer que ese rompimiento de ese grupo fosfato en el ATP ocurra en condiciones acuosas, ¿cierto? En agua, o y más bien que esté en presencia de una enzima o que no lo esté. El solo hecho de que esté presente una enzima hace que este valor de energía libre cambie. Bueno, vamos a explicar un poquito mejor esto de la hidrólisis del ATP a través de esta diapositiva y nos vamos a enfocar en, digamos, en la reacción como tal. Entonces, fíjense que este ATP, ¿cierto? Está formado aquí por la adenosina, ¿cierto? La base nitrogenada, el azúcar y el grupo trifosfato. Ese grupo trifosfato es un grupo que tiene enlaces de alta energía o con un potencial energético muy grande, ¿cierto? Que es lo que estoy aquí señalando, esos enlaces fosfanhidro. Dependiendo la reacción de hidrólisis, ¿cierto? Podemos generar, como les decía previamente, pues diferentes valores de energía, ¿cierto? Entonces fíjense que en esa primera reacción donde el ATP se hidroliza, ¿cierto? A ADP y a un fósforo inorgánico, pues se liberan 7,3 kilocalorías a través de esa reacción. Cuando la reacción va de ATP hasta adenosín monofosfato y este otro grupo pirofosfato,
se libera mucho más energía. Miren, se liberan 10,9 kilocalorías. Pero ¿cómo se explica esto? O sea, ¿por qué si estamos partiendo de la misma molécula, ¿cierto? Y estamos teniendo la misma molécula aceptora, porque quien está recibiendo ese grupo fosfato es el agua en esta reacción de hidrólisis. ¿Por qué hay diferencias en estos valores de energía libre? Entonces, miremos en las estructuras y vamos a responder a esta pregunta. Entonces, fíjense que en la primera reacción, en donde el ATP se transforma en adenosín difosfato y me queda libre un fósforo inorgánico, que es este que está aquí, ¿no es cierto? El rompimiento del enlace anhidro se da aquí, en este primer punto, ¿sí? El rompimiento de este enlace, dejando libre este grupo fosfato, permite pues que queden dos moléculas disponibles o dos productos disponibles, que es el adenosín difosfato y este fósforo inorgánico u ortofosfato, ¿cierto? Pero fíjense que aquí este grupo ortofosfato ha incorporado un hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Que de dónde viene? Aquí, viene del agua. Entonces, pilas con esto porque digamos que aquí es donde se muestra esa transferencia de ese grupo fosfato o esa interacción con el agua. Ahora bien, si ustedes se fijan, el rompimiento, la hidrólisis de este enlace me está liberando 7,3 kilocalorías. Pero si el enlace que se rompe es este que está aquí, ¿no es cierto? Lo que se liberan son 10,9 kilocalorías por mol. Entonces, fíjense que el solo hecho de cambiar el punto, digamos, de hidrólisis, eso hace que me cambie también la cantidad de energía libre. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué ese cambio? O sea, ¿por qué esos cambios son los valores de energía libre que se libera si estamos partiendo, digamos, si estamos hidrolizando el mismo tipo de enlace? Porque estamos rompiendo un enlace fósforo-oxígeno. El enlace que tenemos aquí también es fósforo-oxígeno. Pues fíjense, chicos, que eso está explicado por las características que tiene este grupo trifosfato. Entonces se ha demostrado primero que estas reacciones son termodinámicamente favorables porque los productos de la reacción, es decir, el adenosín difosfato y el adenosín monofosfato junto con el pirofosfato y el ion fosfato, el pirofosfato y el ion fosfato, estos productos son mucho más estables que los reactivos. En este caso sería el ATP, ¿sí? ¿A qué se debe esa estabilidad? ¿O cómo se explica que los productos sean más estables que los reactivos? Entonces, en sus libros de bioquímica se menciona que ese potencial energético que tienen estos enlaces fosfoanhidro está explicado por tres aspectos principales. La estabilización por resonancia, la repulsión electrostática y la estabilización debido a la hidratación. Bueno, vamos a tratar de explicar eso un poquito y de la manera más clara posible. Cuando nosotros hablamos de la estabilización por resonancia, estamos mencionando, diciendo o relacionando que estos grupos, ¿cierto? Este grupo trifosfato, que es el que estamos viendo aquí, ¿cierto? Tiene varios estados de resonancia y esos estados de resonancia hacen que, digamos, que sean más estables, ¿cierto? En general, o sea, que la estructura sea más estable. Esa estabilización por resonancia pues se aumenta, ¿cierto? Se aumenta cuando se liberan estos grupos en formas de fosfato inorgánico o de pirofosfato inorgánico, digámoslo así, ¿sí? Ahora bien, el otro aspecto, que es la repulsión electrostática, pues está asociado con estas cargas que tiene nuestro ATP bajo condiciones fisiológicas. Entonces, a un pH 7,4, 7,2, predomina la forma negativamente cargada, es decir, estas cargas negativas predominan en la estructura del ATP y esto genera una especie pues, de repulsión, ¿no es cierto?, que inestabiliza la molécula. Y esta repulsión electrostática se disminuye cuando tenemos pues, dos grupos fosfato o tenemos uno dentro de la estructura. Entonces el hecho de que tengamos dos o un grupo fosfato unido a una adenosina, pues cambia ese valor de repulsión, o bueno, no sé si valor, o esa repulsión, ¿sí? Ese fenómeno de repulsión más bien que se produce en la molécula. Y esto pues hace que estos productos pues sean más estables que el reactivo, que en este caso, como insisto, es el ATP.
El otro factor que determina ese potencial energético de estos iones, de estos enlaces anhidro, es la estabilización debido a la hidratación. Fíjense que el agua puede unirse más fácilmente a estas formas del grupo fosfato, como lo ven ustedes aquí, ¿sí? En cambio, en esta estructura no, es más complicado que el agua se una al ATP, ¿cierto? Es más fácil que pueda unirse a estos grupos y eso de alguna manera pues está, digamos que fortaleciendo como esa idea o esa explicación del potencial energético que tiene este grupo o estos grupos que están presentes en o estos enlaces más bien que están presentes en el ATP. Bueno, chicos, ya entendiendo esto, vamos como a reforzar la idea de por qué el ATP, o más bien aclarar o mencionar que el ciclo de ATP, es decir, el ciclo de ADP a ATP, ¿cierto? Es fundamental para el intercambio de energía en los seres vivos. A través de esa diapositiva yo lo que quiero mostrarles es que el ATP, ¿cierto? El rompimiento, la hidrólisis del ATP y más que el rompimiento, en realidad lo que es bien importante es la transferencia de este grupo a un sustrato, ¿no es cierto? En la hidrólisis del ATP, en esa reacción que es termodinámicamente favorable, quien recibe es el agua, ¿sí? Y en ese hecho pues se libera una cantidad de energía que ya, pues ustedes ya vieron cuánto es. Vamos a suponer que el sustrato es otro tipo de sustrato. Puede ser, por ejemplo, una glucosa, puede ser, por ejemplo, una fructosa, ¿sí? El hecho de que ese sustrato reciba ese fosfato o que ese fosfato sea transferido a ese sustrato cambia los valores de energía. Sin embargo, pues se sigue generando energía. El hecho de transferir ese grupo fosfato a un sustrato, ¿sí? Genera un delta G negativo, ¿sí? Es decir, me genera energía, produce energía que puede ser usado por las células para biosíntesis, ¿no es cierto? Para hacer trabajo celular, movimiento, en fin, todo lo que ustedes piensen o se les ocurra en cuanto a lo que necesita hacer una célula para sobrevivir. Una vez pues, se transfiere este grupo fosfato a este nuevo sustrato, pues el ATP ya no es ATP, sino que se convierte en ADP, como lo vemos aquí. Y ese ADP entonces se vuelve sustrato, ¿cierto? Para una reacción de condensación donde se incorpora nuevamente ese grupo fosfato, ¿sí? Y fíjense que en esta reacción de condensación, pues hay un gasto energético. Tenemos un delta G positivo, ¿sí? Se invierte energía para poder nuevamente, digamos que recuperar o obtener nuevamente ATP a partir de ADP. Entonces, en la célula hay varias formas de producir ATP, ¿sí? Entonces aquí aparece la pregunta, ¿cómo es que la célula o cómo es que los seres vivos producen ATP? Entonces, fíjense que acá en mi grafiquito se habla de glicólisis, TCA, que es el ciclo de Krebs, y fosforilación oxidativa y fotosíntesis, como para que lo tengan presente para cuando pasemos aquí a responder esa pregunta. Entonces, fíjense, el ATP puede ser obtenido por fosforilación oxidativa, que ya lo vimos atrás, por fosforilación a nivel de sustrato, y aquí aparece la glicólisis y aparece el ciclo de Krebs, la fotosíntesis, y me aparece uno que no estaba en esa diapositiva, que era la reposición de nucleósidos, pero sí está presente o sí lo menciona en la lectura que está en el aula virtual. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es un proceso que se articula con la respiración celular, una vía metabólica a través de la cual se obtiene o se extrae a través de reacciones de oxirreducción toda la energía que pueden tener los alimentos. ¿Listo? Esa respiración celular pues está dividida en tres fases. Una fase que digamos que es donde ocurre el rompimiento de la glucosa, una segunda fase que es el ciclo de Krebs y la tercera fase que es la cadena transportadora de electrones o también conocida o llamada fosforilación oxidativa. Bueno, para entender un poquito mejor cómo es que a partir
de la fosforilación oxidativa nosotros podemos, o bueno, las células pueden sintetizar ATP. Es importante que aclaremos algunos aspectos que se suceden en la respiración celular. Entonces, lo primero es que en la glicólisis se generan unos elementos reductores, que básicamente son dos moléculas de NAD, y en el ciclo de Krebs se generan pues también otros elementos reductores, que son pues el FAD y bueno, tres moléculas de NAD, y esos elementos reductores pues lo que hacen es transportar electrones que son llevados a la cadena transportadora de electrones, y pues allí en esa cadena transportadora de electrones hay unas proteínas transmembranales que reciben esos electrones. Entonces, hay una proteína que es el complejo 1 que recibe los electrones que son transportados por NAT, y está el complejo 2 que recibe los electrones que son transportados por FAT, ¿sí? Ese proceso, digamos que lo que lleva es que este NAT se oxide y quede nuevamente disponible para recibir otros electrones que se producen allá en la cadena, en la respiración celular. ¿Listo? Bueno, esos electrones que están siendo como entregados a estas proteínas tienen un potencial energético, digámoslo así, que promueve a que estos protones que están aquí en la matriz mitocondrial pasen hacia el espacio intermembranal, y es tanta esa energía que es aprovechada por esos protones que llega a un punto en el que se genera un aumento de la concentración de protones aquí en el espacio intermembranal, ¿sí? Y ese aumento en la, digamos que de esa concentración de protones genera un gradiente quimiosmótico, que finalmente termina en que estos protones tienen que devolverse hacia la matriz mitocondrial, como lo vemos aquí en la figura. Entonces aquí es también importante pues resaltar que el ingreso de estos protones desde el espacio intermembranal hacia la matriz mitocondrial se da a través de la ATP sintetasa. Ese flujo de protones a través de la ATP sintetasa hace que se active, digamos, o que se genere una fuerza protón motriz que activa esta ATP sintetasa y que promueve la síntesis de ATP a través del ADP y el fósforo inorgánico. Entonces aquí hay una figura que me muestra cómo es que este proceso se da, ¿sí? Entonces aquí está la ATP sintetasa, está el rotor, ¿sí? Y están ingresando entonces los protones, y el ingreso de estos protones promueve que se mueva esta sección pues de la ATPasa como una turbina, y ese movimiento hace que se genere energía, ¿cierto? Una fuerza protón motriz que activa la síntesis de ATP a partir de ATP y fósforo inorgánico. Bueno, este ATP tiene que salir de la mitocondria, por supuesto, no se puede quedar acumulado ahí porque las células pues necesitan ATP, todas las células de nuestro cuerpo necesitan ATP, y la salida de este ATP se da gracias a una proteína translocasa que funciona pues como una transportadora de ADP y ATP. De hecho, lo que hace esta translocasa es permitir el ingreso de ADP, ¿cierto?, a la matriz mitocondrial, y la salida de este ATP que está recién sintetizado para que pueda llegar a otras regiones o zonas o áreas de nuestro cuerpo. Se ha mencionado, se ha dicho que la cantidad total de ATP en el organismo puede llegar a ser de 100 gramos, y en términos de concentración puede ser de 1 a 10 milimolar. Esta cantidad o esta concentración de ATP, ADP debe mantenerse constante en el organismo. Por eso es bien importante estos procesos de síntesis de ATP a partir de las diferentes formas que, como estamos viendo, pueden obtenerse. La fotosíntesis es muy parecida a la fosforilación oxidativa, solo que aquí la conversión de la energía, más bien la obtención de energía, no es a partir de combustibles orgánicos como los alimentos. No, aquí la fuente de energía es la luz. Esta energía lumínica se transforma en energía química, es decir, se transforma en ATP o NADPH, a través también de un proceso muy parecido a lo que ocurre en la fosforilación oxidativa. Solo que aquí los fotones que provienen de la luz lumínica, o del sol más bien, hacen que se puedan usar los electrones, o más bien que se puede usar la energía
de los electrones que están en el agua, y esa energía, digamos que también potencia el paso, el transporte de protones desde el estroma, que correspondería a la matriz mitocondrial en la mitocondria, aquí en los cloroplastos, porque esto ocurre en los cloroplastos. Hay una estructura que se llama tilacoide, y allá en el tilacoide, que es, digamos, la membrana, simularía la membrana interna mitocondrial, ocurre todo este proceso, ¿sí? Entonces, esos protones que están aquí en el estroma, digamos que usan esa energía que está siendo aportada por los electrones que se activan, digámoslo así, por la acción de fotones de la luz, y favorecen entonces ese transporte de los protones hacia el espacio tilacoidal. Igual que en la fosforilación oxidativa se genera un potencial aquí de membrana importantísimo, un aumento en la concentración de protones hacia este espacio, que digamos que termina en que estos protones regresen nuevamente hacia el estroma, activando la ATP sintetasa, igual como sucede en la fosforilación oxidativa. Entonces, la diferencia principal entre la fotosíntesis y la fosforilación oxidativa es que la energía que se necesita o que se usa para la síntesis de ATP allá en la fosforilación oxidativa proviene de los alimentos, ¿no es cierto? Pero aquí la energía proviene de la luz solar. Bueno, ¿qué pasa con la fosforilación a nivel de sustrato? La fosforilación a nivel de sustrato se caracteriza porque hay un sustrato donador del grupo fosfato. Entonces, usualmente estos procesos, como ya lo vimos, ocurren en la glicólisis y en la glicólisis y en el ciclo de Krebs, Entonces, en la glicólisis existen dos, digamos, momentos o puntos en la glicólisis en donde se genera ATP a través de la fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, en el primer punto está, digamos que representado por el fosfonolpiruvato, la transformación de fosfonolpiruvato a piruvato. Es una forma en la que a partir del fosfonolpiruvato se rompe este enlace, ¿cierto? Se cede este fosfato a la ADP y obtenemos ATP. Aquí es bien importante también una enzima, que es la enzima fosfonolpiruvato carboxilasa, que lo que ella hace es, digamos que favorecer la reacción, bien sea de la hidrólisis del ATP y la transferencia de ese grupo fosfato al ATP. ¿Listo? La otra reacción que ocurre en la glicólisis es la transformación de bifosfoglicerato a fosfoglicerato. Esa reacción es la que estamos viendo aquí representada, y también es bien importante para la obtención de ATP a través de fosforilación a nivel de sustrato. Otra forma de obtener ATP a través de fosforilación a nivel de sustrato es en el ciclo de Krebs, y aquí hay un asterisco porque digamos que la transformación de succinilcoenzima a succinato es una manera de obtener energía. Sin embargo, no se obtiene, digamos que entre comillas, ATP, sino que se obtiene GTP. Pero como ya lo vimos, el GTP es equivalente energéticamente al ATP, ¿verdad? Porque ese GTP pues tiene aquí los tres, digamos, los tres fosfatos, o ese grupo trifosfato, donde están presentes los enlaces fosfoanhidro, que son los que están, digamos, aportando ese potencial energético que tienen estos nucleótidos. ¿Listo? Esto me da entonces paso para hablar de la reposición de nucleósidos, que es la otra forma de obtener ATP. Entonces, como ya les mencionaba, tanto el GTP como el UTP o el CTP, que son nucleótidos que energéticamente son equivalentes al ATP, por lo que ya vimos, porque dentro de su estructura pues igual conservan esos tres grupos fosfato, a partir de los cuales se puede obtener energía, o que pueden transferir ese grupo fosfato y generar energías para desarrollar diferentes actividades a nivel celular. Digamos que esta obtención de ATP a partir de nucleótidos o nucleósidos, como lo vemos aquí, está catalizada por unas quinasas, que son nucleósidos monofosfato quinasas, y ya son las responsables de usar estos nucleósidos como, digamos, donadores del grupo fosfato al ATP. Cuando se necesita, cuando la célula lo necesita. Aquí hay una cosa bien importante, y es que
Todos, cualquiera de estos podrían ser usados como fuente de energía, de eso no hay duda. Sin embargo, pues el ATP es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque ese ATP, el hecho de que tenga ese ATP una adenina ahí dentro de su estructura hace que haga parte, por ejemplo, de otras moléculas a nivel celular, por ejemplo el ADN, por ejemplo, haciendo parte de coenzimas como el NAT, haciendo parte de coenzimas como la cobalamina. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero fíjense que digamos que esa es otra de las razones por la que el ATP se considera la moneda energética universal. Bueno, y para ser más precisa, el ciclo de ATP-ADP, ¿sí? Es decir, ese ciclo ATP-ADP digamos que es la forma fundamental de intercambio de energía entre los seres vivos, ¿sí? Ya aquí como para resumir esta partecita, entonces esa transferencia o esa formación de ATP a partir de ADP, entonces lo podemos hacer a partir de la fosforilación a nivel de sustrato, fosforilación oxidativa, reposición de nucleócidos, que en conjunto pues se reúnen en lo que es la oxidación de moléculas eh, eh, que están pues almacenadas en los alimentos, y por el caso de las plantas pues a partir de la fotosíntesis. Una vez entonces este ATP sintetizado puede ser usado para el movimiento, el transporte activo, biosíntesis y amplificación de señales. Esas como otras funciones digamos que principales, pero pues por supuesto que hay muchas otras, ¿sí? Como ya ustedes lo pudieron revisar allá en su texto que revisaron o que leyeron, que estaba pues en el aula virtual. Dentro de estas funciones entonces está que hace parte de la estructura de ácidos nucleicos, está haciendo parte de coenzimas como el NAT, el FAD, la cobalamina y ácido pantoténico. Si ustedes van a revisar las estructuras, fíjense y se darán cuenta que dentro de estas coenzimas están presentes esos nucleótidos de adenina. Entonces revísenlo para que confirmen esa información. De hecho, por eso les decía en las diapositivas pasadas que esa es otra de las razones importantes por las que se considera una moneda energética. ¿Listo? Además, pues es un efector alostérico de las vías metabólicas. Es importante para la producción de intermediarios activos porque recuerden que muchas enzimas, muchas moléculas necesitan activarse por procesos de fosforilación. ¿Y quién me provee ese fósforo para activar esas moléculas? Pues el ATP. Además, también puede ser transformado a AMP cíclico. Este AMP cíclico es un mensajero intracelular muy importante que permite, digamos, la activación de muchas enzimas y muchas proteínas que están participando en el metabolismo. Bueno, dentro de las funciones que tiene el ATP en el metabolismo, pues hay muchas. Entre esas es que es un agente de fosforilación, participa en el transporte activo, participa en el plegamiento de proteínas, mantiene gradientes iónicos, también es fundamental para la bioluminiscencia y, por ejemplo, participa activamente en procesos de traducción mecánica como, por ejemplo, la contracción muscular, y además es muy importante como donador de fosfatos para formar otros nucleótidos. ¿Cuáles? Pues el GTP, el GMP, el UTP, los que vimos hace un ratico en las otras diapositivas. ¿Listo? Además, y que es bien importante, es que está participando en lo que se conoce como reacciones acopladas. Y bueno, ¿qué es eso de las reacciones acopladas? Las reacciones acopladas, en términos sencillos, es la forma como los seres vivos pueden dar curso a reacciones anabólicas o a procesos que requieren energía, ¿sí? Es decir, digamos que permite que aquellas reacciones que son termodinámicamente favorables se acoplen a aquellas reacciones que termodinámicamente son desfavorables. Esto, ¿cómo lo podemos representar o cómo lo podemos entender? Primero, pues que estas reacciones acopladas se caracterizan porque tienen tres elementos importantes. Una reacción que libera energía, una reacción que requiere energía y un intermediario común. Entonces aquí les traje un ejemplo para poder entender esta partecita. Entonces hay una reacción que libera energía. Si libera energía tiene un delta G negativo, acuérdense de eso, es termodinámicamente favorable, ¿listo? La hidrólisis de ATP representa ese tipo de reacciones, una reacción exergónica. Mientras que la fosforilación de la glucosa, ¿cierto? Es una reacción endergónica, gasta energía, necesita energía, ¿listo? Pero esta reacción no sería posible si no se acoplara a esta primera reacción que libera energía. Entonces nosotros por allá en otra sesión vimos que los deltas G eran aditivos. Entonces al hacer la suma, el balance neto de esta reacción acoplada me da que esta reacción finalmente es una reacción en donde se libera energía, es decir, que
se libera energía, digamos, tiene un delta G negativo y esto hace que la reacción sea energéticamente favorable. ¿Listo? En los elementos pues tenemos la reacción que libera energía con delta G negativos, que sería esta como ya lo vimos. Una reacción que requiere energía, que sería la reacción 2, ¿cierto? Con un delta G positivo. Y tenemos un intermediario común. ¿Cuál es ese intermediario común? Este fosfato que está aquí en rojo. Ese es el intermediario común que está haciendo parte de estas reacciones acopladas. Bueno, chicos, hasta aquí entonces ya revisamos muchos aspectos de la estructura y de la función del ATP y me queda una última pregunta. ¿Será que el ATP es la única molécula de la cual podemos obtener energía? Pues claro que no, no es la única molécula. Existen otras moléculas a partir de las cuales se puede obtener energía gracias a que tienen dentro de su estructura fosfatos de alta energía. ¿Cuáles son esas moléculas? El fosfenolpiruvato, que ya lo vimos atrás, ¿cierto? Que está participando en la fosforilación a nivel de sustrato. El 1,3-bifosfoglicerato, que también está participando en la fosforilación a nivel de sustrato. Esta fosfocreatina, que es muy importante para, digamos, la síntesis de ATP en el músculo. ¿Por qué? Porque libera rápidamente esos grupos fosfato allá en el músculo, y ustedes saben que la cantidad de energía que se gasta en el músculo es muy grande. Y hay otros compuestos de fosfato de baja energía, como son la glucosa 6-fosfato y la glucosa 3-fosfato, que también ceden estos grupos fosfato y pues son importantes como donadores de energía. Aquí pues también encontramos los nucleósidos de trifosfato, como ya lo vimos, pero me interesa que les quede bien claro que el ATP, digamos que este ATP, este que estoy aquí señalando, tiene un valor intermedio de energía, ¿sí? O igual, como lo vemos acá, un valor intermedio de energía. Y eso es otra de las razones que explica por qué el ATP es la moneda energética universal. El hecho que tenga un nivel energético intermedio como que facilita ese uso de esa energía en muchas de las reacciones pues que requieren energía. Aquí hay otra cosa que también quiero que se den cuenta, y es que aparece otra molécula que es el acetil-CoA. Ese acetil-CoA tiene un enlace tioéster que también es, digamos que es energéticamente, digamos, tiene una alta energía, tiene un gran potencial energético. Y aquí digamos que el enlace bueno, el grupo que se está donando es el CoA. Entonces cuando se dona este CoA también se libera una gran cantidad de energía que favorece que se suceda o que tome curso una reacción que requiere energía. Entonces chicos, hasta aquí es este tema de ATP. Espero les haya gustado, que hayan entendido cosas y pues estamos pendientes entonces de lo que nos queda de las otras clases de metabolismo. Un abracito.